¿verdad? Muy bien, chicos. Recording is on. Entonces, vamos a hablar de la presentación de un informe. Esto es parte de literatura, ¿verdad? Y también les va a servir al momento de presentar su informe de seminario, por eso es importante que sepamos cuáles son las partes que lleva un informe. Cuando ya investigación, vamos a presentar este informe. En primer lugar, vamos a presentar una carátula que va a llevar los datos principales, ¿verdad? Sobre todo la identificación del informe, el título del informe, el autor de esa investigación, la institución donde realizó esta investigación. Por ejemplo, en el caso de ustedes, del colegio, ¿verdad? Incluso en la carátula se podría colocar la dirección del colegio, el nombre del director, el nombre del curso, también va el nombre del catedrático o asesor, ¿verdad? De esta investigación, y también la fecha de publicación, o sea, la fecha en que ustedes van a entregar ese informe. Luego, también vamos a ver que va el nombre del autor, como les había dicho, ¿verdad? Después de la carátula viene un índice. El índice viene, es la enumeración de las divisiones del contenido del informe, donde van a ir los títulos, los subtítulos, las secciones, cómo va a estar dividido este informe. Por ejemplo, el índice lleva todas las partes del informe. Entonces, este índice, ¿verdad? Lleva tanto el título o subtítulos y el número de página, porque el informe siempre va enumerado. Algunos informes llevan un resumen, que es la esencia en sí del informe, como hablar de qué se trata este informe, esta investigación. Se caracteriza porque brinda información breve y concisa que describe el objetivo y sus resultados. ¿Para qué se hizo esta investigación y cuáles eran los objetivos y qué fue lo que se logró, verdad? En sí ofrece un panorama o perspectiva general. Por eso es un resumen, ¿verdad? En una hoja se resume todo lo que se hizo en la investigación. Pero es exacto, ¿verdad? Esta es perspectiva general, pero exacta del contenido del informe. En 1 o 2 párrafos, como les digo, máximo una hoja. Es una síntesis, o sea, se toma de todas las partes y se sintetiza, ¿verdad? Se explica exactamente de qué se trata. ¿Qué expone? Las metas, los métodos que se usaron, los resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones. Como les digo, a veces hay informes que usan este resumen y otros informes únicamente dejan la introducción, porque en la introducción ya va a ir explicado qué se realizó, porque es como ahí sí, ¿verdad? Una introducción, o sea, introducir al tema, explicar de qué se trata esa investigación, cómo está especificada, si va a estar realizada por capítulos o va a estar estructurada solo por temas, ¿verdad? Entonces, eso. Ya se escribe ahí en esa introducción, también esto lo vamos a ver, vamos a aprender a hacer una introducción. Según la definición, ¿verdad? El contexto del informe y presenta el fenómeno o problema abordado. Incluye la descripción de la estructura, tiene como objetivo orientar al lector, ¿verdad? Introduce al lector, le da una idea de qué es lo que se va a tratar esa investigación, para que comprenda la importancia del tema o el problema que se está investigando o que se está planteando y cuente con un marco de referencia, ¿verdad? Este marco, acuérdense que un marco es enmarcar, o sea, dejar ya específicamente eso, ¿verdad? Y como basarnos solo en eso. Entonces,
Marco de referencia que le permita visualizar el ámbito o el alcance, ¿verdad? ¿Cuál es ese alcance que tiene? Después de la introducción, pues vienen los objetivos, la hipótesis. También es importante la metodología. Cuando hablamos de metodología, nos vamos a referir a la información acerca de la forma en que se realizó el estudio o investigación del fenómeno o problema, los pasos que se llevaron a cabo para obtener los resultados y debe ser descrito detalladamente y con información amplia y explícita. Entre ellos, ¿verdad? Los elementos, la población, la muestra, las variables, el diseño, los objetivos, la hipótesis, los instrumentos o técnicas de medición que se usaron o que se van a usar, ¿verdad? O que en este caso sería que se usaron porque ya terminamos el informe, ya terminamos la investigación y solo es la presentación, ¿verdad? Recolección de datos, procedimientos y análisis de datos. Entonces, para eso es la metodología. En sí, los métodos o técnicas que se usaron, ¿verdad? Por ejemplo, si se usó el método deductivo, el método inductivo, el método analítico, qué métodos se utilizaron, si se usó un estudio de casos, si se usaron técnicas para recopilar información como la entrevista, la encuesta y como una pequeña definición de qué es esto y cómo se utilizó. Por ejemplo, también en la metodología, en el caso de lo que estamos realizando, es el árbol de problemas, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirvió el árbol de problemas? Para determinar la hipótesis. Nos sirvió para ya tener claro cuál era el efecto, cuáles eran las variables, para formar los objetivos. Entonces, ahí es parte de la metodología que usamos nosotros, esa estrategia, ¿verdad?, que usamos para poder realizar nuestra investigación. Luego de la metodología viene el marco teórico. El marco teórico, como saben ustedes, ¿verdad?, es toda la teoría que se utilizó para analizar y desarrollar la investigación o el proyecto. Describe teorías, estudios, investigaciones y toda la información que sustenta la investigación. Las chamarras y las chullas las puedo entrar. Entonces, esto significa, ¿verdad?, que el marco teórico nos va a ayudar a la investigación para poder sustentar o nos va a respaldar, ¿verdad?, esa investigación. Luego del marco teórico, entonces vamos a colocar ya los resultados, ¿verdad? En este caso podría ser antes el estudio de casos, ¿verdad? O lo que hicimos, las encuestas, de todo lo que determinamos, y estos resultados se van a presentar. Tanto puede ser si es un estudio de casos, es el caso, el análisis del caso, y si no, si es una encuesta, entrevistas, ¿verdad? Se pueden colocar en cómo fue la entrevista, qué resultados obtuvimos, ¿verdad?, en esa entrevista, y también en el caso de una encuesta ya se tabulan los datos, se llama así, ¿verdad? En estadística lo han visto ustedes, por medio de tablas o gráficas, vamos a determinar lo que encontramos al realizar nuestra encuesta. Y entonces en los resultados van los datos objetivos, concretos y cuantitativos que representan los resultados del estudio, o sea, las tablas y las gráficas. También va esto, ¿verdad? Después de los resultados va a ir una discusión o análisis de resultados, porque los resultados que obtuvimos ya se colocaron y vamos a analizarlos, ¿verdad? Que esta fue la respuesta, pero entonces, ¿qué infiero yo o qué analizo yo? ¿Qué es lo que yo doy como resultado? Y para esto lo hago por medio de interpretaciones, conclusiones y recomendaciones o sugerencias, ¿verdad? Las conclusiones salen de los datos. ¿Qué puedo concluir yo? ¿A qué puedo llegar con los datos que obtuve? Luego de esas conclusiones, basado en el marco teórico de todo lo que yo ya sé,
yo ya investigué y los conocimientos que tengo, entonces voy a hacer mis recomendaciones. Siempre y cuando las recomendaciones deben ir relacionadas con los objetivos, la hipótesis, estudios previos que hayan hecho, ¿verdad? Que yo haya tenido en mi marco teórico y los resultados de la investigación. Entonces, yo ya tengo mis resultados y entonces ya puedo recomendar qué se va a hacer, ¿verdad? Tiene que tener esta relación. Y luego pueden ir, va la bibliografía, ¿verdad? La bibliografía es por medio de las referencias bibliográficas que se trabajan, ¿verdad? Que ustedes ya conocen cómo hacerlo por medio de o siguiendo las normas APA en este caso. Y ya la bibliografía, después de la bibliografía vienen los anexos. Los anexos son fotografías, son tablas gráficas, pero que no las creamos nosotros, sino que las encontramos. Podríamos ver, o si ustedes se han dado cuenta, cuando buscan, investigan, ¿verdad? Y realizan su marco teórico, posiblemente les aparezcan gráficas o fotografías o esto. Esto va en anexos, ¿verdad? Porque es ajeno a la investigación, pero sí puede sustentar la investigación. Entonces, es la información que por su relevancia conviene incluirla en nuestra investigación. Claro, sean fotografías, tablas, gráficas relacionadas con la investigación, ¿verdad? No cualquier fotografía. Entonces, la información, como les decía, de la relevancia conviene incluirla y los documentos de difícil acceso al público también. Si nosotros encontramos documentos o tuvimos esta oportunidad, entonces se pueden colocar como anexos. Fotografías, cuestionarios, transcripciones, desarrollo de métodos o fórmulas. También estas fórmulas, ¿verdad? Las podemos utilizar, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una investigación respecto a la nutrición, entonces que haya una tabla, ¿verdad? O una dieta específica o la mejor dieta para niños de 5 años o una dieta adecuada, una dieta balanceada, la podemos colocar como anexos, porque no lo hicimos nosotros, pero sí estaba bastante completa y entonces la queremos colocar, ¿verdad? Entonces, en sí, la presentación del informe o un informe es un documento e instrumento para presentar los resultados obtenidos durante una investigación. Para eso nos va a servir, para presentar esos resultados obtenidos durante la investigación con el objeto de presentar la definición y análisis de un problema, un tema de investigación. Entonces, esto es todo lo relacionado con las partes que lleva un informe.